Buenas tardes, bienvenidos a todos a este acto coloquio de presentación del último libro de Remy Braque, Manicomio de Verdades. Supongo que todos los que están conectados ya lo tienen, lo han leído, lo han podido saborear, y si no, al acabar esta sesión seguro que rápidamente se dirigirán a la librería más cercana para comprarlo. Este acto es organizado por la Fundación Villa Cisneros, la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y la Fundación Valores y Sociedad, a los cuales pues, les estoy muy agradecido de que nos den esta oportunidad de poder escuchar de primera mano a Remy Braque. Cuando me propusieron moderar este acto, pues rápidamente dije que sí, porque para mí estoy en deuda, ¿no?, con Remy Braque, porque yo recuerdo ya cuando éramos un poco más jóvenes, ya aquella Vía Romana, que creo que se publicó en los 90, desde allí le he ido siguiendo y la verdad es que me ha ayudado mucho en mi itinerario intelectual, me ha abierto muchos horizontes y perspectivas. Después lo encontré en esa declaración de París que tuve el honor de traducir al español, y bueno, he ido siguiendo sus libros, y el último, este Manicomio de Verdades, que bueno, yo creo que es una delicia y un libro ya pues de madurez, donde se juntan ese rigor de Remy Braque con ese punto de provocación y de finura intelectual. El acto de hoy va a consistir en una presentación de Remy Braque por parte de Juan Miguel Palacios. A continuación hablará Remy Braque y concluiremos con una serie de preguntas, entre las cuales principalmente la de los tres periodistas que nos acompañan hoy: Emilia Landaluce, José Francisco Serrano Ceja y Manuel Marín. Yo voy a dar entrada a Juan Miguel Palacios, que nos hará una presentación y nos contextualizará a Remy y a su último libro. Juan Miguel Palacios ha sido profesor titular de Filosofía Moral en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado diversos libros, en ediciones Encuentro también, 2 libros sobre filosofía teorética y la filosofía práctica de Kant: El idealismo trascendental, teoría de la verdad, y El pensamiento en la acción, estudios sobre Kant. Y también un estudio centrado en lo que significan los valores, bondad, moral e inteligencia ética. 9 ensayos de la ética de los valores. Ha sido también responsable, junto con Rogelio Rovira, de la edición de las obras completas de Manuel García Morente, y también destaca por su vertiente de cuidadoso traductor. Muchos probablemente hayan leído alguna de sus traducciones sin darse cuenta de que era obra suya. Ha vertido al español textos muy significativos, sobre todo en cuestiones de fundamentación de la ética: Kant, Bergson, Maritain, von Hildebrand, Brentano, Etienne Gilson, entre otros. Sin más, Juan Miguel, tienes la palabra. Muchas gracias. Antes de nada, quiero agradecer esta oportunidad que se me brinda de presentar el último libro publicado en España de Remy Braque, autor por el que siento desde hace muchos años una gran admiración y que ha querido distinguirme además, también desde hace tiempo, con su estupenda amistad. Remy Braque es un pensador francés nacido en París después de la guerra, en 1947, y cuya formación fue semejante a la de tantos grandes profesores franceses que conocemos. Brillantes estudios en las clases preparatorias, ingreso en la Escuela Normal Superior de París, agregación de filosofía, tesis de tercer ciclo y finalmente tesis doctoral de Estado en la Sorbona en 1986, bajo la dirección de su maestro Pierre Aubanc, el gran conocedor de la filosofía de Aristóteles. Pero la primera orientación profesional de Braque no apuntó a la docencia, sino a la pura investigación, que ejerció silenciosamente durante 12 años en el Centro de Investigaciones del Pensamiento Antiguo del CNRS francés. Sus estudios sobre el Menón de Platón, el tiempo en Platón y Aristóteles, y sobre todo su magna obra titulada Aristóteles y la cuestión del mundo, son testimonio de este primer período de su labor, en el que a su amplio conocimiento de las lenguas clásicas agregó el de las lenguas árabe y hebrea,
colaborando también asiduamente con el grupo de jóvenes intelectuales católicos responsable en aquellos años de la edición francesa de la revista Communio. Solo en 1988, ya con 40 años, dio Rémy Braque el salto a la enseñanza universitaria. Primero durante 2 años en la Universidad de Dijon, en Borgoña, y luego desde 1990 en la Sorbona de París, que le ofreció la cátedra de filosofía medieval árabe y judía, que ha desempeñado durante 20 años hasta su jubilación. Sus numerosos trabajos y traducciones sobre esta materia, centrados sobre todo en la obra de Maimónides, dan buen testimonio de la intensidad y calidad de su labor académica en la Universidad Parisiense. Pero fue sobre todo su libro titulado Europa, la vía romana, en 1992, aparecido en 1992 y enseguida vertido a numerosas lenguas, el que hizo más conocida su figura. Como había hecho antes la Universidad de Pensilvania, la prestigiosa cátedra John Finlay de la Universidad de Boston acogió luego varios cursos de Braque en lengua inglesa, el último en 2001. Y un año después, la Universidad de Múnich le llamó a ocupar su cátedra Romano Guardini, dedicada a la ciencia de las religiones, especialmente en Europa. Así, forzado a compartir esta nueva docencia con la de la Sorbona, disertando medio año en francés y medio en alemán, Rémy Braque ha enseñado asimismo en la capital de Baviera durante 10 años, hasta que en 2012 también se ha jubilado allí como profesor ordinario. Supongo que algunas conocidas obras suyas sobre religión, como Del Dios de los cristianos y uno o dos más, han podido nacer de sus cursos bávaros. En lo que va de este siglo, Rémy Braque ha recibido también numerosos honores. El premio Joseph Pieper en Alemania, el Ratzinger en Roma, en París el de la Academia Francesa por el conjunto de su obra filosófica. Y en 2010 ha sido incorporado al Instituto de Francia como miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Durante toda esta dilatada travesía académica, la investigación de Braque se ha centrado fundamentalmente en lo que hoy llamamos historia de las ideas, en particular de la filosofía, pero en largos periodos de tiempo, que ha dado lugar a la publicación de 2 espléndidas trilogías. La mayor es la formada por sus 3 obras principales: La sabiduría del mundo, historia de la experiencia humana del universo, publicada en 1999. La ley de Dios, historia filosófica de una alianza, editada en 2005. Y El reino del hombre, génesis y fracaso del proyecto moderno, aparecida 10 años después, en 2015. En la primera estudia la referencia cosmológica de lo humano. En la segunda, su referencia teológica. Y en el tercero, el rechazo moderno de una y otra, así como de toda referencia que no sea el hombre mismo. Y junto a esta trilogía mayor, publica nuestro autor otra menor, que reúne en 3 tomos numerosos trabajos relativos al pensamiento antiguo, medieval y moderno, respectivamente. Introducción al mundo griego, estudios de historia de la filosofía, París 2005. En medio de la Edad Media, filosofías medievales en cristiandad, judaísmo e islam, París 2006. Y moderadamente moderno,
París 2014. Mas toda esta inmensa labor investigadora, académica y editorial de historia de las ideas no tiene para Braque una finalidad meramente histórica, sino que se encamina sobre todo a la comprensión, desde esta perspectiva metódica, de los problemas espirituales que tenemos hoy, que son, en último término, los que a él realmente le preocupan. Y de problemas de hoy trata precisamente este nuevo libro de Braque que ahora presentamos. Su título principal en la edición original americana, aparecida hace 2 años, era ya un tanto temible. Curing Mad Truths, cura de verdades locas. Y el de su inmediata versión francesa lo era acaso más. Des vérités devenues folles, verdades que se han vuelto locas. Pero Consuelo del Val, su excelente traductora española, ha preferido verterlo con este aún más tremendo: manicomio de verdades. ¿De qué verdades se trata? Parafraseando a Chesterton, que en el capítulo 3 de su Orthodoxy dice que el mundo moderno está lleno de viejas virtudes cristianas que se han vuelto locas, Braque sostiene en este libro que esto hay que decirlo más bien, como hizo también luego el propio Chesterton, de viejas verdades. ¿Pero qué es esto de que una vieja virtud o una vieja verdad se vuelva loca? Es que ha perdido la cabeza, en el sentido de que pretende ser verdad y que se acepte, habiendo sin embargo rechazado todo cuanto le sirve de fundamento. Uno de los ejemplos que pone Braque de esta locura moderna es el de afirmar insistentemente la racionalidad del mundo y negar a la vez terminantemente que el mundo pueda tener como causa un ser racional. Nuestro mundo moderno le aparece pues a Braque como habitado por una especie de manicomio de viejas verdades que se han vuelto locas, pero que él, sin embargo, no cree incurables. Por eso, tras su diagnóstico de esta singular locura, ofrece la siguiente terapia para su curación: arraigarlas de nuevo en una visión del mundo capaz de justificarlas, para lograr lo cual piensa que se hallarían no pocos elementos de gran utilidad en la sabiduría medieval. Dicho provocativamente solo en 5 palabras: volver a la Edad Media. No ciertamente a esa Edad Media bárbara y oscura, inventada y denostada por el Renacimiento y la Ilustración, sino a lo mejor de la verdadera Edad Media. Se trata, dice en la introducción, de rescatar las virtudes, ideas o verdades que el proyecto moderno ha hecho enloquecer, recuperando la forma premoderna de esas cosas buenas. ¿Y esto por qué? Simplemente porque solo ese rescate promete a la humanidad un futuro viable. Este retroceder para avanzar recuerda a lo que proponía ya hace años el célebre filósofo francés Jacques Maritain, de una manera muy figurativa. Hoy no se puede tomar el propio impulso, decía, más que yendo muy hacia atrás en el tiempo, pero no vamos hacia atrás sino para saltar mejor. Este libro de Braque se compone de 9 capítulos y en el primero su autor califica la empresa de la Edad Moderna de auténtico proyecto, que consiste esencialmente
en rehusar toda orientación de la libertad humana por cuanto no sea el hombre mismo, ni por la naturaleza, ni por Dios. El proyecto moderno es el de una pura y absoluta autodeterminación del hombre. Pero Braque considera que este proyecto no es solo, como piensa Habermas, un proyecto inacabado, sino que es realmente un proyecto fracasado. ¿Por qué? Porque el proyecto moderno, que pretende denodadamente conseguir para todos los seres humanos muchas cosas buenas, no encuentra, sin embargo, razones suficientes para saber previamente si es bueno o no que haya hombres, ni por qué. Y sin embargo, hoy más que nunca necesita saberlo, pues la posibilidad de su propia aniquilación mediante la energía atómica y el arma nuclear, la devastación del medio ambiente por la actividad industrial o la supresión de la natalidad con la anticoncepción química, se hallan hoy más que nunca en sus potentes manos. Cuando el hombre de hoy se pregunta de modo recurrente si tiene realmente derecho a dominar la naturaleza, si no es acaso él el peor de los depredadores vivientes, si existe de verdad un salto cualitativo entre los grandes simios y él mismo, etcétera, etcétera, en el fondo se está planteando como cuestión capital la de su propia legitimidad, es decir, la de si es preferible que el hombre exista a que no exista, si es mejor para él ser que no ser. Y al no bastarle como respuesta su mero y natural instinto de conservación, el hombre moderno no halla en él mismo realmente nada que pueda avalar la legitimidad de su propia existencia. Ahora bien, lo que legitima al hombre podría bien hallarse fuera del hombre, en algo que le trasciende, podría bien ser Dios. Pero el ateísmo moderno, en razón de su propio proyecto, prohíbe esa respuesta. De este modo, como reza el título del segundo capítulo, el ateísmo moderno se halla con la soga al cuello. Todo esto ha de inducir, por tanto, a la modernidad, se apunta en el siguiente, a la búsqueda de una verdadera teoría del bien, de la que ella carece. ¿Acaso convendría que volviera los ojos a la idea platónica de bien como principio de todo lo existente y sobre todo a la idea bíblica de creación y de la bondad esencial de lo creado, en razón de que el creador del mundo y del hombre es un ser bueno que ha llamado a éste hasta a participar de su propia vida? Esta misma carencia se echa también de ver en el conocimiento de la naturaleza que tiene el hombre moderno, del que Braque pasa a hablar en el capítulo 4. Hoy poseemos, dice nuestro autor, una cosmografía y una cosmogonía, pero necesitamos una cosmología. Pues el hombre moderno conoce las leyes de la naturaleza y sabe transformarla, pero no la comprende realmente, porque, sometido a la lógica de la ciencia impuesta por la nueva filosofía, ha decidido renunciar a las causas finales. Para comprender la naturaleza, concepto ajeno a la Biblia, sería necesario sobre todo concebirla de nuevo como lo hizo el medievo, con el concepto bíblico de creación. Y nuestro autor insiste una y otra vez en que hoy necesitamos recuperar la idea de creación,
y que para ello pueden sernos de verdadera ayuda tanto el pensamiento de San Agustín como el de Santo Tomás de Aquino, una sabiduría cristiana premoderna que podría fundar mejor que cualquier otra posterior, incluso la creencia moderna en la dignidad de la persona humana. Otra idea que le parece a Braque que es preciso repensar a la luz del concepto de creación es la idea moderna de libertad humana, que se quiere oponer a la de naturaleza, de la que viene a ocuparse en el siguiente capítulo. Y sin embargo, la verdadera libertad humana, escribe nuestro autor en la página 92, es el desarrollo de lo que somos real y esencialmente, en el núcleo de nuestro ser. Y es que para el hombre, ser libre no es en realidad más que poder llegar a ser el que ya es, como pedía Píndaro. La libertad es lo que le permite alcanzar, como su bien, su verdadero ser. Y en relación con esto, Rémy Braque, al final del capítulo 5, recuerda la comparación del ser humano que hace Dante en el 10º canto del Purgatorio con el terrestre gusano que, por ser lo que es, está llamado a ser, rompiendo su capullo, angélica mariposa, angélica farfalla, y así volar al cielo. En este mismo sentido, ofrece Braque en el 6º capítulo de este libro una reflexión muy original sobre el concepto de cultura, no en el sentido en que lo usan los antropólogos, sino en el sentido habitual en que hoy se habla, por ejemplo, de cultura superior. Y muestra la difícil compatibilidad de lo que esta palabra significa con el proyecto moderno. En efecto, si el hombre no rinde culto más que a sí mismo, si no ve el mundo como creación ajena, ni lo creado como bueno, no puede realmente alabarlo, cantarlo, celebrarlo. Pero es precisamente esta celebración aquello en que consiste esencialmente la verdadera cultura. Así pues, para que haya verdadera cultura, es precisa una fe implícita que ha perdido la modernidad, en que el mundo es creado y sobre todo en que es bueno. Y esto nos lleva a considerar de nuevo en el siguiente capítulo la idea fundamental de lo bueno. En este punto, la posición de Braque se muestra claramente contraria al concepto de valor, tan traído y llevado por la moderna axiología, cuya raigambre subjetivista le parece incuestionable y cuya inconveniencia denuncia sin ambajes. En lo que se refiere a la bondad, nuestro autor reivindica frente a los valores tanto la idea griega y romana de virtud como la noción bíblica de mandamiento. En la página 117 lo dice francamente: deberíamos despedirnos de la idea misma de valores. Y en la página siguiente propone retornar a las nociones premodernas de virtud y mandamiento, cuya compatibilidad, por otra parte, ha sido demostrada en el medievo por diversos pensadores cristianos, árabes y judíos, cuyo estudio volvería a ser hoy relevante al respecto. En el capítulo 8 se enfrenta a sí mismo nuestro autor con la crisis moderna de la familia. Y es que el Estado moderno es un estado de individuos y propende, por tanto, a ignorar cada vez más la base biológica a la que, sin embargo, todos pertenecemos por lo que somos,
y no por lo que hacemos. Ahora bien, dice Braque, solo la pertenencia de una persona a otra por lo que es se muestra realmente capaz de fundar en ésta un amor incondicional a aquella. Pero este género de amor, que sin embargo tanto necesitamos, no tiene realmente cabida en el Estado moderno, y ello exige necesariamente la recuperación del papel capital de la familia en la moderna sociedad civil, si ésta quiere legitimarse por su servicio a unos individuos que son seres humanos. Finalmente, en el último capítulo de este libro, Rémy Braque, jugando con dos palabras muy semejantes, conservación y conversación, ofrece una interesantísima teoría de la civilización. El capítulo se titula, en efecto, La civilización como conservación y conversación. En él, volviendo sobre el concepto de cultura, Braque muestra que la cultura es en el fondo civilización, lo opuesto a la barbarie. Pero la civilización no es otra cosa que disposición a la conversación frente al salvajismo, que es aislamiento, incomunicación y a la postre violencia. La civilización es, por lo tanto, un ideal comunicativo, conversatio civilis. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con la conservación? Braque consigue mostrar que tiene que ver mucho, pues conservar no consiste realmente en no querer cambiar, sino más bien en pretender continuar, proseguir en el futuro algo ya realizado en el pasado, con lo cual es entonces imprescindiblemente necesario conversar. Y la barbarie histórica consiste propiamente en no querer atender a lo pasado, es voluntad de olvidar, de romper con el pasado, no querer conversar. Así pues, un espíritu verdaderamente conservador ha de ser igualmente un espíritu esencialmente conversador. Ahora bien, en esta imprescindible conversación, ¿qué es lo que se revela en último término que hay que conservar? Braque concluye su libro dándole a esta pregunta una respuesta muy terminante y grave. Lo que hay que salvar, dice, ya no es un sistema político particular, ni siquiera una civilización concreta. Es la humanidad en su conjunto, el animal que habla, el animal que conversa, el que duda de su propia legitimidad y que necesita fundamentos para impulsar la aventura humana. En suma, Braque parece pensar que la legitimidad del hombre, hoy tan severamente amenazada, solo puede salvarse fundamentando la preferibilidad de que el hombre exista en la existencia de un Dios bueno y creador del mundo, que, como se repite en el relato bíblico del Génesis, mirando lo creado, vio que era bueno. Y si el medievo alcanzó realmente a darse cuenta de esto, nuestra conversación de hombres civilizados que pretenden sanar de su locura debería inducirnos a retornar, al menos en este sentido, a la vieja Edad Media. No otra cosa receta
el subtítulo de la edición original de este libro: Sabiduría medieval para la Edad Moderna. Remedios medievales para la era moderna. Prefiere llamarlos la etiqueta del frasco de farmacia que ilustra la cubierta de esta versión española de Ediciones Encuentro que estamos presentando. Manicomio de Verdades es pues un libro de ensayos que ofrece un diagnóstico de la dolencia espiritual que padece nuestro tiempo y propone una terapia para remediarla. En la forma de expresión de su autor hay una singular y rara mezcla de la agilidad, perspicacia incisiva, libertad frente al tópico, provocación chocante y hasta humor e ironía, características del mejor ensayista, con la inmensa amplitud de conocimientos, probada solidez e impresionante erudición propias del hombre sabio que lo ha leído todo en muy diversas lenguas antiguas y modernas y que además, lo que es todavía más difícil, lo ha leído bien. Basta con detenerse en las 301 notas que ilustran los 9 capítulos de este libro para darse cuenta de que uno se encuentra realmente ante la obra de un verdadero savant, como dicen los franceses, de un hombre de ciencia. Ahora bien, como nos advertía nuestro Ortega ya en su primera obra, el ensayo es la ciencia menos la prueba explícita. Y ello explica que tras su lectura, el lector de este libro pueda quizá echar de menos mayor aclaración sobre asuntos tan graves, profundos y complejos como los que aquí vienen a consideración. Puede hallarla, si quiere, en otras cuatro obras de Remy Braque referidas a la modernidad, publicadas por él recientemente tan solo en 5 años, del año 2011 al 2015. Las anclas en el cielo, la infraestructura metafísica. Lo propio del hombre sobre una legitimidad amenazada. Moderadamente moderno. Y, sobre todo, en El reino del hombre, génesis y fracaso del proyecto moderno, con el que ha dado cima a su ya mencionada trilogía mayor. Todas ellas, menos la primera, si no me confundo, están ya traducidas al castellano. Mas su inmensa capacidad, su denodada laboriosidad, su excelente salud y feliz condición actual de profesor jubilado, y sobre todo su hondo y comprometido amor al prójimo, permiten esperar sin duda nuevos libros del autor de Manicomio de Verdades, Remedios medievales para la era moderna, que con su vida y su obra se ha hecho ya de sobra acreedor al nombre más difícil de llevar, ayer, hoy y mañana, el nombre de filósofo. Muchas gracias, Juan Miguel, por esta excelente introducción, degustación, síntesis del libro y de la obra de Remy Braque. Remy, estamos ansiosos por escucharte. Pues solo algunas palabras por 2 razones. La primera es que sobre el contenido del librito, Juan Miguel lo ha dicho todo. Ha sintetizado lo esencial y lo ha hecho mejor de que hubiera podido hacer yo mismo. Entonces, palabras de
de agradecimiento. Ha mencionado el moderador mi librito sobre la cultura de Europa. Ha dicho Juan Miguel que existe el libro en varias traducciones. Ha olvidado decir el nombre del autor de la traducción castellana. Ese tío en la sombra se llama Juan Miguel Palacios. Y por eso, muchísimas gracias otra vez, después de más de 20 años. Entonces, algunas palabras sobre el libro, sobre el hecho de la publicación de un libro que escribí yo en inglés. Y lo tradujeron en francés, en español y ahora en otros idiomas del inglés. ¿Por qué lo escribí yo en ese idioma que no es mi lengua madre, mi única lengua madre? Es francés. Pues por pereza, por pereza. Se trata de ponencias que hice en los años 10 de ese siglo en los Estados Unidos. Los americanos conocen 2 idiomas solo, americano y algo de inglés. Y el inglés lo hablan con poca soltura. Entonces, por flojera, he dejado el texto en inglés. La otra razón es que quisiera dejar tiempo a las preguntas interesantísimas que me enviaron y que tengo yo ahora que contestar. He tenido la gran suerte de recibir 3 preguntas muy fantásticas, muy estupendas. Y voy a tratar de contestar como puedo. Gracias. Muy bien, Remy, muchas gracias. Pues entonces, si pasamos al turno de preguntas, podemos empezar por Emilia Andaluce, si te parece bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un honor estar con usted. A mí me interesaba el concepto, lo que usted dice de la libertad, del concepto de libertad en el hombre y ese concepto de proyecto que usted aborda en los primeros capítulos del libro. ¿Cómo ve? ¿Cree que la autodeterminación de género es la máxima, es esta idea de proyecto y libertad llevada y contra la naturaleza, es la máxima expresión de los excesos de la libertad y la visión del hombre como un constante proyecto? Gracias. Pues la concepción del hombre como proyecto abarca todas las dimensiones de la vida humana. Resulta claro que la sexualidad, el ser sexuado de los seres humanos, también tiene que someterse a dicho proyecto. Lo que no podemos escoger no puede ser otro que una limitación de nuestra libertad. Ahora bien, hay un montón de cosas que no hemos podido escoger. Por ejemplo, el hecho muy elemental de que hemos nacido en una fecha y en un lugar determinados. Puede ser que eso pueda explicar una fórmula algo enigmática de Emmanuel Levinas. Decía el filósofo francés, el nacimiento que no escogemos y no podemos escoger es el gran drama del pensamiento de hoy. Lo dice en su obra mayor, Totalidad y Infinito. Ahora bien, nacemos con un sexo que no hemos escogido. La casi totalidad de la gente coincide con el sexo que ha recibido naciendo
y estás satisfecha con él. Hay algunas personas que se figuran que son nacidos en un cuerpo que no corresponde a su experiencia. Se sienten una mujer en un cuerpo de varón o al revés. Ese sentimiento puede ser que acontezca con la pubertad, que es para casi toda la gente joven un periodo de vacilación. No sé bien quién soy, puede ser que sea otro, no estoy muy seguro de mi orientación sexual, etcétera, etcétera. Muy a menudo todo eso se acaba con el paso a la edad adulta. A menudo, pero no siempre. Sobre eso se basa la supuesta teoría del género. Pues tiene usted perfectamente razón. La ideología del género es un aspecto de una ideología mucho más ancha. Se puede combatir a su propio nivel, con argumentos biológicos, psicológicos y tal. Se figuran también unos que baste una operación para conseguir el sexo que desean. Y por mala suerte, hay cirujanos que ganan dinero proponiendo a gente muy joven el golpe de bisturí liberador. Ese problema lo podemos dejar a los especialistas de ética. El problema más grande es el de lo que acomete al hombre de hoy, es decir, el sueño, o para mejor decir, la pesadilla de una autonomía total, de una determinación de sí por sí. Antes de todo, dicha concepción es todo el contrario de lo que nos dicen las ciencias de la naturaleza, y lo dicen desde hace varios siglos. Somos, ante todo, un resultado, el resultado de un proceso creativo que ha tardado millones de años en producirnos, desde el origen de la vida, incluso desde el Big Bang. ¿A dónde nos lleva tal teoría?, pregunta usted. Pues la respuesta resulta, por mala suerte, muy sencilla. Si no cambiamos de rumbo, nos lleva a la muerte, más precisamente al suicidio. ¿Por qué? Porque el ideal de una autodeterminación integral se realiza perfectamente en ninguna otra parte que en el suicidio. Y eso lo había entendido muy bien un personaje de una novela de Dostoyevsky, Los demonios. El ingeniero Kirillov, que se suicida para mostrar que es el mismo Dios, que se puede crear a sí mismo. Per una criatura, per un ser que depende, pero un ser que es el resultado de un proceso, la única vía de la autocreación es la autodestrucción. Puede ser que conozcamos la realización concreta de tal imagen. Gracias. Gracias. Muchas gracias, que no era capaz de conectarlo. Muchísimas gracias y bueno, nada. Manuel, si quieres es tu turno. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenas tardes, Remy. Buenas tardes también a Juan Miguel. Buenas tardes a todos. En este manicomio de verdades hay numerosas referencias al fracaso del proyecto moderno y a la concepción antropológica del hombre como un ente agotado de sí mismo que necesita refundarse. Incluso aborda usted en el libro la cultura como un subproducto. Mi pregunta va un poco en ese sentido. Las humanidades, como elemento inherente a la formación, como esencia de las universidades clásicas desde hace muchos siglos, se están perdiendo.
no parece que estén las humanidades asimiladas a las exigencias de esta modernidad o a la globalización o a este presente del Big Data, ¿no? Del que todos somos partícipes. ¿Las humanidades se están perdiendo? ¿En qué medida y cómo se pueden recuperar esas humanidades para que este hombre que debe regresar al medievo, como nos dice usted, pueda encontrarse? Habla usted de subproducto. Es una expresión que he utilizado en el librito. Entonces, para entender mejor la palabra subproducto, se ha de mencionar el nombre de Marx. Según el filósofo alemán, hay que distinguir en las manifestaciones de la vida humana dos niveles. Hay un fundamento económico, para lo cual ha propuesto el nombre de infraestructura. Hay sobre ese fundamento lo que él llama superestructura, que es de carácter cultural, jurídico, político, artístico, religioso y tal. Se sabe que Marx creía que la superestructura sea determinada por la infraestructura. Sin embargo, hay un caso en lo cual la cultura no es un subproducto, sino más bien la infraestructura misma. Y se ve siempre más claramente a medida que se alejan nuestras sociedades del modo de producción campesino. Ese fenómeno no es otro que la imagen que nosotros nos hacemos de la vida, de su sentido, del papel que tenemos que jugar en la planeta. De esa imagen depende nuestra voluntad de seguir dando la vida. En mi folleto he abogado por un regreso inteligente a la cosmovisión medieval. Un regreso inteligente, es decir, trayendo consigo todo lo positivo de la era moderna. Y lo más positivo es el hecho de que el campo de la libertad se ha hecho mucho más ancho. Ahora podemos decidir si queremos sobrevivir o hacer sobrevivir la humanidad o no. Y eso es un verdadero progreso de libertad. La pregunta que se queda es si vamos a utilizar esa libertad en un modo positivo o en un modo negativo. Eso es el suicidio a cuyo acabo de aludir. El ser humano está ahora agotado de sí mismo, como lo dice usted muy bien. Ese diagnóstico no es mío exclusivamente. Ya lo ha dicho Herbert George Wells, el conocido escritor inglés que publicó varias novelas de anticipación o ciencia ficción, casi todas con una tonalidad optimista. Con el progreso, gracias a la ciencia moderna, va a convertirse la Tierra en un paraíso, etcétera, etcétera. Al fin de su vida, después de la guerra, después de Hiroshima, ha publicado un librito con el título Mind at the End of its Tether, el espíritu en las últimas. Sería mi traducción. No se puede el hombre refundarse a sí mismo. Tal proyecto sería nada más que otra versión del proyecto moderno. Lo que sería bien que se hiciese sería encontrar un nuevo modo de aceptar a sí mismo y de aceptar a sí mismo como dependiente de un origen que yo no soy. Por eso, las humanidades pueden tener un papel importante como paradigma de un origen más alto, de un punto de referencia exterior y superior. Y eso es el tema de mi librito sobre la cultura europea, un libro que tiene ahora más de 20 años, casi 30.
¿Cómo podemos recuperar la educación clásica? Honestamente, no lo sé. Sin embargo, yo puedo decir que esa educación clásica, basada en las humanidades, tiene una ventaja grandísima: la belleza. Mientras que los demás modelos educativos son útiles, pero en el fondo aburridos. José Francisco, es tu turno. Muchas gracias por la invitación y encantado de saludarlos, profesor Brague, mi admiración. Yo cuando estaba escuchando y he leído su libro y le estaba escuchando y la magnífica presentación, me estaba preguntando por la necesidad quizá de una retórica a la altura del proyecto que usted propone. Es decir, a medida que pasaba las páginas, iba abordando los temas, cómo comunicar, cómo persuadir a nuestros contemporáneos que tienen formateada su mente desde los presupuestos de la modernidad y que reciben estas ideas desde esos esquemas mentales, desde esos frames de la modernidad. Sobre todo también para hacer posible que estas ideas que usted propone, la recuperación de estas ideas, la actualización de estas ideas, sean viables en un espacio público plural destinado a construir esta civilización entendida como conversación, tal y como usted propone. Pues no tiene usted que disculparse para una pregunta muy interesante y difícil. Yo diría, antes de todo, que la realidad misma trabaja para nosotros. Podría yo decir, no sin un poquito de frescura y como provocador, que nos hallamos frente a una situación a la Darwin. Es decir, un problema de selección. Darwin hablaba de selección natural. Solo, según él, solo es capaz de reproducirse, luego de sobrevivir, una especie apta. Survival of the fittest. Dice fit, una palabra inglesa que tiene un sinfín de sentidos. Hablaba de selección natural. Ahora bien, en el caso del ser humano, lo natural no es la naturaleza desnuda, reducida a su dimensión biológica. Lo natural en el hombre no es meramente biológico, sino también cultural. El ejemplo central y el fundamento de toda humanidad es el lenguaje. Nacemos con los órganos vocales, pero tenemos que aprender nuestra lengua materna. Solo a través de la cultura puede llegar el hombre al desarrollo integral de lo que es decir, realizar su naturaleza. La naturaleza del hombre es el producto de la cultura. Por eso, la selección a la cual pienso se podría llamar una selección cultural y no natural. El problema que se plantea es ¿cuál tipo de hombre, cuál modelo de sociedad será capaz de sobrevivir a los retos de nuestra modernidad? Yo tengo dicho que toda nuestra cosmovisión moderna, con el modelo del hombre y de la vida social que trae consigo, a largo plazo impide la supervivencia de la humanidad. ¿Por qué? Pues muy sencillamente porque carece de razones de transmitir la vida. A la postre, yo podría decir con sinvergüenza que solo hay que esperar
hasta que se haga añicos el mundo moderno y que sobrenaden en una especie de arca de Noé las formas de creencia y de práctica cultural que permiten la continuación de la vida. Sin embargo, eso no es mi respuesta definitiva, por dos motivos. Antes de todo, cinismo no es precisamente una actitud cristiana. Además, y eso es la segunda razón, puesto que la naturaleza del hombre es cultural, la salvación no puede venir de otro sitio que de la cultura misma. Y aquí se halla su pregunta sobre cómo hacerlo, cómo conseguir lo que queremos. La respuesta resulta al mismo tiempo sencilla y difícil. Lo único que podemos hacer es hablar, escribir, gritar, hacer todo lo que podemos para advertir a la gente. Tenemos que hacerlo con afán y de un modo inteligente. Por lo que se refiere al posible éxito de nuestro empeño, sabe Dios. Gracias. Hay un pasaje fantástico, estupendo, en el profeta Ezequiel. Es la imagen de la persona que ve al enemigo que va a acometer a la ciudad. Si no dice nada, dice el profeta, Dios te va a punir. Si tú dices algo y si la gente no hace nada, su problema no es el tuyo. Y eso es que tenemos que hacer. Somos, en algún modo, profetas. Remy, para acabar, porque ya se acaba el tiempo y queremos ceñirnos al tiempo, hay una pregunta de las personas que nos están escuchando, en concreto de José Luis Álvarez de Mora, que brevemente le pregunta si puede hacer algún comentario sobre el título de Manicomio de Verdades, cómo se le ocurrió, cómo pensó en este título. La idea de tal título viene de mí. Es una ventaja del idioma español que posee una palabra que dice el hospital en lo cual se trata la locura. En francés no hay. Tenemos que decir asile de fou en 3 palabras. Pero manicomio es muy útil y divertente al mismo tiempo. Y por eso he preferido, en una discusión con Manuel Oriol, que el director de la casa editorial Encuentro, hemos tenido una pequeña discusión, una tertulia electrónica, y he propuesto el título Manicomio de Verdades. ¿Por qué no? Está perfecto y además es una palabra que últimamente a los españoles nos ronda constantemente la cabeza, o sea que es de gran actualidad. Muchas gracias, Remy, muchas gracias, Juan Miguel, muchas gracias, Emilia, Manuel, José Francisco. Gracias también, pues otra vez a los organizadores. Normalmente aquí a veces se anuncian nuevas presentaciones, actos de la Fundación Villa Cisneros, de la Asociación Católica de Propagandistas. Y les pido perdón a todos. Les pido perdón a todos para la escasa calidad de mi castellano y mi acento gabacho terrible. Nos encanta tu acento. O también presentaciones de ediciones Encuentro, que hay muchas. Hace poco vimos también una con algunos asistentes aquí.
O sea que yo solamente agradecerles a los organizadores, a todos los presentes y animarles a que hay gran oferta de Zooms y conferencias de esas online, que se fijen en las que organizan los organizadores de hoy, porque todas ellas valen mucho la pena. Muchas gracias a todos y buenas noches. Hasta luego.